Espera que se conecte sus hermanos. Dios te bendiga mucho, Jefferson. Evangelista Roberto Carlos Valdés, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada hermano que se está conectando a través de las redes sociales. Este es un momento muy especial para mí estar compartiendo con todos ustedes a través de esta plataforma virtual. Saludo para el profesor Rafael Polanco. Dios le bendiga mucho, profesor. Gracias por tomarlo en cuenta para este maratón de predicación durante todo el día, donde estaremos disfrutando de la palabra de Dios a través de diferentes expositores a nivel mundial. Me tocó a las 11:30 una responsabilidad delante de tantos maestros capacitados. Gloria al Señor. Pero qué bueno que el Padre permite que estemos aquí. Dios le bendiga a todos. Si ven que no los saludo a todos por nombres, porque tengo el tiempo limitado, son 25 minutos. Y en estos 25 minutos quiero edificar bajo un fundamento sólido de la palabra. Por eso usted ve que no puse música, no ambienticé con música ni nada de eso, sino que lo que quiero es que usted se lleve la enseñanza que yo voy a impartir en este momento. Gloria al Señor. Y yo quiero hablar acerca del reino de Dios. Quiero hablar acerca del reino de Dios. El reino de Dios es algo muy profundo. Es algo muy profundo y 25 minutos no daría el tiempo para explicar la magnitud, grandeza de lo que es el reino de Dios. Comparte este video para que la gente pueda ver. Pero quiero circunscribirme en un texto bíblico en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. La palabra dice en Mateo, capítulo 4, verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se lo repito, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si bien es cierto, uno de los mensajes principales de la iglesia primitiva fue hablar acerca del arrepentimiento. Y primero quiero definir desde el punto de vista lógico humano lo que significa o lo que representa el reino. La palabra reino, como está establecido, como lo define el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. La palabra reino se denomina del estado o territorio que posee como parte de su organización política un sistema monárquico, un sistema de gobierno.
Un ejemplo, el reinado de España. Por su parte, los reinos pueden estar bajo el mando de una reina o de un rey, según corresponda a la línea de heredero. Según corresponda a la línea de heredero. El reino es algo que se transfiere a la línea de heredero. La palabra reino deriva del latín regnum y se emplea en diversas áreas para referirse tanto a una entidad política como al sistema de gobierno de una monarquía. Pero el reino de Dios, en la traducción cristiana o judía islámica, se hace mención del reino de Dios o reino de los cielos, como aquel lugar donde reina Dios y que no tiene ninguna similitud con los reinos de la tierra o con los reinos humanos. El reino de Dios tiene varios matices y significados a lo largo de los evangelios en la Biblia, por lo que su significado puede ser o suele ser interpretativo. No obstante, en términos general, se hace referencia a que el reino de Dios es el paraíso. La gente tiene una idea de lo que es el reino y creen que el reino de Dios es el paraíso y que es eterno, cosa que yo no comparto. ¿Por qué quiero hablar de que el reino de Dios está establecido? La palabra enseña en Mateo 4:17 que Jesús, después que venía descendiendo del desierto, usted tiene que leer el capítulo completo para que entiendan el contexto correcto que la Biblia está enseñando. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 4:17, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y yo quiero definir aquí que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia, que significa cambio de mente, o podría emplearse como la transformación del pensamiento humano por el pensamiento divino. Esta es la palabra arrepentimiento, cambio de mente, cambio de pensamiento. Es lógico que un individuo que experimenta un cambio de pensamiento puede experimentar un cambio de actitud si primero no experimenta un cambio de pensamiento. Si primero no experimenta un cambio de pensamiento. Entonces, arrepentimiento es metanoia. Metanoia, cambio de mente. Cambio de mente, transformación del pensamiento. Es por eso que usted ve que el apóstol Pablo, citando el libro de los Romanos capítulo 12, dice: transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si bien es cierto, nadie puede conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta si no tiene un cambio de pensamiento. Yo quiero presentar dos escenarios diferentes con diferentes autores. Quiero presentar a Adán. Adán fue diseñado con un sistema de gobierno para enseñorearse de todo lo que había, de todo lo que Dios había creado. Pero este sistema de gobierno fue interrumpido por la desobediencia de Adán. Sabemos la historia de que la mujer fue seducida por la serpiente y que la serpiente, gloria al Señor, sedujo a Eva y Eva sedujo a su esposo y ambos se vieron involucrados en una desobediencia. Por lo regular a nosotros se nos dice que si nosotros queremos establecer el reino de Dios, tenemos que arrepentirnos. Excúseme, pero no es necesario. El reino de Dios va a seguir establecido aunque usted no se arrepienta. Aunque usted no se arrepienta, el reino de Dios está establecido aunque para usted no lo esté. Escuche bien. Jesús, en cambio, en el desierto no tenía nada. Jesús no tenía nada. O sea, el hombre tenía hambre. El hombre estaba ayunando. Y se le presenta a la serpiente, el tentador, a Satán, para tentarlo. Pero Jesús venció a Satanás en el desierto. O sea, son dos escenarios diferentes. Adán lo tenía todo para gobernar. Jesús en el desierto no tenía nada. Adán desobedeció teniéndolo todo. Jesús obedeció teniendo nada y sometido a obediencia.
¿Qué quiero enseñar con el arrepentimiento? Lo que Adán recibió en el Edén fue una información incorrecta que afectó su sistema de gobierno. Escuche bien, lo que Adán recibió en el Edén fue un sistema de gobierno, escuche bien, un sistema de gobierno. Sin embargo, este sistema de gobierno fue afectado por una información incorrecta que Adán recibió. Una información incorrecta que Adán recibió. Hasta el momento, todo lo que el hombre y la mujer en el Edén tenían o poseían era lo que había salido de la boca de Dios. El dabar, la palabra de Dios, estaba impregnada en su corazón, estaba impregnada en su vida, hasta el día que decidieron recibir una información incorrecta de la serpiente, la cual los separó del sistema y del gobierno que ellos habían recibido. Escuche bien, del sistema y del gobierno que ellos habían recibido. Por eso el mensaje central de Jesús cuando desciende del desierto es arrepentido. O sea que el arrepentimiento es un cambio o la sustitución de la información incorrecta que el hombre tuvo acerca de la información correcta que Dios quiere establecer. Dios quiere establecer su palabra. Su palabra es información. Es capaz de producir cambios maravillosos en la vida del hombre. El reino está establecido y su información está establecida. Ahora, cuando usted se arrepiente, usted tiene un cambio de pensamiento porque usted le da lugar a que la palabra de Dios comience a gobernar su vida. La Biblia enseña que si alguno es gobernado por alguien, es esclavo de aquello que lo gobierna. O sea, si es del pecado para muerte, o si es de Dios para justicia. La información que Satanás introdujo en la mujer. Oiga lo que le dice Satanás a la mujer. ¿Qué le dice Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis. Y ella dice, no, Dios no nos dijo que no comamos. Dios dijo, de todo árbol que hay en el huerto podemos comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no coman, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Escuche bien. Sin embargo, ella desobedece a la palabra que Dios le había entregado. Cuando Adán y Eva gobernaban, solamente Dios estaba por encima de ellos. Ellos tenían la autoridad, el poder de hacer, de sustituir, de tomar decisiones en base al propósito y a lo que Dios había establecido. Pero inmediatamente salen del propósito, entonces pierden esta capacidad de gobernar. No es verdad que el león que antes quizá con el que Adán jugaba, por poner un ejemplo sencillo, ahora Adán después del pecado puede jugar con el león, con un león feroz. No es lo mismo. Ya las cosas no se estaban sujetando a él. Ya las cosas no se estaban sujetando a él. Los animales no se sujetaban a él. Perdió el gobierno, perdió el reino, perdió el señorío. Pero Jesús viene diciendo, si tú eres capaz de cambiar la información que tú tienes y sustituirla por una información correcta, entonces el reino de los cielos se va a descodificar en tu vida. Dice el pastor Junior Bretón, el reino tiene dos etapas. La primera etapa establecida por nosotros,
pues Jesús nos entregó un reino, pero en segunda etapa es el reino literal que será establecido en la tierra por el Señor Jesús. Sí, ese es así, Junior. Pero lo que quiero enseñar, Junior, es que el reino de Dios no es establecido por nosotros. El reino de Dios ya fue establecido. El reino de Dios fue establecido por Cristo. Por eso Él le dice a ellos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero en otros versículos más adelante, también Jesús dice, el reino de los cielos está entre vosotros, porque Jesús es el reino, y Jesús es la palabra, y Jesús es el dabar, y Jesús es el verbo de Dios encarnado, y Jesús, gloria al Señor, es lo que produce la transformación y el cambio en nosotros. Por eso cuando Jesús entra a nosotros, entra como información, palabra, entra como palabra. Esta palabra es capaz de producir cambio en nosotros, porque nos confronta. Esta palabra es capaz de transformar no solamente el pensamiento, sino también nuestra. Es palabra, es dabar. Por eso hay que entender plenamente lo que dice el apóstol Juan en el libro de San Juan, para que usted lo entienda mejor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Él estaba la luz, y la luz resplandece en las tinieblas. Disculpe que estoy teniendo interrupción con el internet. En Él estaba la luz. Entonces el dabar, que es Jesús, que es la palabra, que es el verbo, es una información que recibimos. Cuando recibimos a Jesús, lo recibimos como información. Y esta información cambia nuestra mentalidad, porque sustituye la información incorrecta que teníamos acerca de la vida de Dios. Mientras nosotros no estamos en el propósito de Dios, tenemos un sentimiento abstracto, o sea, no llaman a la atención. Pero cuando nosotros venimos a Dios y tenemos un convencimiento de quién es Él, sabemos que el reino de Él está. Aunque nosotros no veamos nada, tenemos una información dentro de nosotros que cautivó nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, que nos hace tener convicción absoluta de quién es Jesús y de quién es Dios. El arrepentimiento no es un sentimiento de que voy a llorar. He visto gente que han pasado a recibir a Jesús en un culto, ni han llorado, ni se le ha manifestado demonio, ni nada de eso. No han tenido ninguna expresión emocional. Hoy tienen 20, 25 años, son maestros, son pastores, son evangelistas, son ministros. Sin embargo, hay gente que no para de llorar y son tremendos pecadores. Hay gente que no para de llorar, porque el arrepentimiento no es un sentimiento, es un cambio de información. Hay que sustituir la información que hay. Nosotros somos seres pensantes, con la capacidad de razonar. Escuche bien, estoy terminando ya, me quedan 9 minutos. Punto número 1. Quien no ha tenido una transformación en el pensamiento vive una vida espiritualmente mediocre. Vive una vida espiritualmente mediocre. No puede pretender que va a establecer reino si vive adaptado al sistema, cuando deja que el sistema te gobierne. No puede creer que vas a establecer reino cuando dejas que el sistema te gobierne.
O sea, tú tienes que gobernar el sistema. Tú no puedes dejar que el sistema te manipule. Hay gente que el afán, la ansiedad le están quitando el privilegio de gobernar. Y te vive preguntando por qué el negocio no te resulta, por qué tienes problemas en el matrimonio, por qué se está yendo abajo, por qué los hijos no vienen a la iglesia. Sencillo, sencillo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Óyeme bien, es que cuando tú cambias ese pensamiento, tus actitudes van a ser diferentes. Tus actitudes van a ser diferentes. Y tú te vas a convertir en modelo y ejemplo de otros que siguen tus pasos. De otros que siguen tus pasos. Déjeme decirle algo muy interesante. Y es que el reino de Dios solamente le produce cosas a aquellos que viven conforme a sus estándares, a los estándares del reino. El reino solamente le produce a aquellos que viven conforme a sus estándares. La gente que llega a la iglesia y no vive conforme al estándar, nunca van a tener una vida plena. Nunca van a experimentar un crecimiento. Porque sencillamente están desconectados de los estándares del reino. Estoy terminando, me quedan 6 minutos. Punto número 2. La palabra arrepentimiento, según el Strong en su referencia 7725, es la palabra teshuvah. Teshuvah es la palabra que generalmente se traduce como regreso o ir hacia atrás. Y es la raíz verbal del verbo shuv, que significa volver. Significa volver. Oiga, qué importante volver, regreso. Arrepentimiento es regresar al diseño, regresar a la información correcta de donde el hombre fue desconectado. Si usted quiere que lo divino se manifieste, si usted quiere que lo divino se manifieste, usted tiene que vivir conforme al pensamiento divino. La Biblia dice: la comunión íntima de Jehová es con lo que le teme, y a ello hará conocer su pacto. La revelación, el misterio de Dios se le revela solamente a aquellos que han decidido experimentar un cambio en el pensamiento y comenzar a vivir conforme a los estándares divinos. Jeremías capítulo 15 verso 19 dice: entonces dijo el Señor, si vuelve, ¿si qué? Si vuelve, si regresa, yo te restauraré, en mi presencia estará. Si aparta lo precioso de lo vil, será mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Si vuelve, si regresa. Hay que regresar. Hay que regresar al diseño correcto. Hay que volver. Y de la única forma que podemos experimentar un verdadero arrepentimiento es con la palabra de Dios. Su conversión fue instantánea. Su arrepentimiento tiene que ver con el cambio de actitud y se va dando progresivamente. Se va dando progresivamente. El que quiere experimentar cambio tiene que arrepentirse. Pastor, llorar, no. Pastor, caer endemoniado, pataleando como un loco, no. Es cambiar su actitud. Cuando usted recibe la palabra produce un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Me quedan 3 minutos. Dios quiere restaurarte, pero tú tienes que hacerte teshuvah, tú tienes que regresar.
a la palabra. Por eso es necesario que los hombres y mujeres de Dios hoy en día vuelvan a la palabra. La iglesia está cansada de sensacionalismo y emoción. Necesitamos la palabra. La palabra es lo que confronta al ser humano, porque cuando usted ve la palabra, usted se encuentra con Dios mismo y usted ve su divinidad, su plenitud, y usted puede entender que Él es tan perfecto que usted no puede fallarle. Cuando vuelves al diseño, wow, sueltas el diseño humano y vuelves al diseño divino. Restauración, por eso es que me impacta bastante, porque conecto las tres definiciones, tanto en hebreo como en el griego, como entonces la palabra restauración, que significa volver al diseño, volver al diseño. Volver al diseño. El patrón de uso de la palabra restaurar es integral y literal la vida, la salud, la tierra, la prosperidad y otros asuntos. Si usted no está prosperando en todas esas áreas, usted no se ha arrepentido todavía. Usted tiene que restaurar su salud, su vida, la tierra, su propiedad, su familia. Esto es parte integral de una gente que verdaderamente ha recibido un cambio. Dios está dispuesto a restaurar todo lo que el enemigo te quitó, pero debes volver al diseño divino. Debes renunciar a lo almático y debes renunciar a la rebeldía y debes volver a la palabra. Debes volver a la palabra. Y con esto termino. La obediencia es clave para ejecutar el diseño divino. La obediencia debe ser con sentido de propósito, ya que Dios les revelará sus misterios, su plano a quienes estén dispuestos a edificar según su diseño. Mayor obediencia traerá mayores niveles de revelación a los diseños de Dios. Nuestro nivel de obediencia es proporcional a lo que Dios nos quiere revelar. Ninguno de los hombres puede sobrellevar más de lo que su capacidad de obediencia está dispuesta a realizar. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad y estamos para servir en otra entrega, en este maratón de predicación y enseñanza. Si en algo erré, recuerde que soy humano. Amén. Muchas bendiciones. La paz de Dios sea con usted.